Feliz noche, apreciados hermanos y amigos. Les deseamos un feliz sábado lleno de bendiciones, como dice la palabra de Dios. Que sea este día un día delicioso, como dice en Isaías 58, 3 y 14, una delicia, santo, agradable para el Señor. Bien, hermanos, queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos y amigos que en las redes del internet van a escuchar el tema en esta noche, que lleva por título Como ladrón en la noche. Desde aquí, desde Augusta, en Georgia, les enviamos muchos saludos y esperamos, hermanos, que la palabra de Dios en esta noche fortalezca nuestras vidas espiritualmente. Muchas veces algunos amigos nos piden que oremos por su vida espiritual. Cuando alguien pide que se ore por su vida espiritual, es evidente que su relación con Dios no está muy bien, está a medias o está casi fallando. Entonces vamos a prestar atención a este tema que lleva por título Como ladrón en la noche. Vamos a ver las razones por las que el mismo Señor Jesucristo describe que su venida será como un ladrón en la noche. Y vamos a tener una palabra de oración para dar inicio al tema y vamos a invitarles. Yo me voy a poner aquí de rodillas y los que quieran en sus hogares también ir de rodillas, vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la misericordia que nos das de un día sábado santo más en esta tierra. Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu y tus santos ángeles para que nos hagan entender con claridad tu palabra. Nosotros no queremos, Señor, transigir con el pecado y mucho menos, Señor, hacernos oídos sordos a lo que tu palabra dice. Señor, ayúdanos a entender, pues, de manera clara, aceptar y obrar, poner en práctica en nuestras vidas lo que tu palabra nos dice. Señor, bendice a tus hijos que entran en las redes del internet para escuchar tu palabra en esta noche. No somos nada ni nadie, pero tienes todo el poder, Señor. Tú eres el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y por eso te pedimos que hagas extensiva tu bendición a estas personas que entran en este momento para escuchar tu palabra. Bendice los enfermos de tu pueblo, bendice cada uno de tus hijos, y te damos gracias por tu presencia y tu bendición. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, apreciados hermanos, hemos venido predicando una serie de temas que tienen que ver con declaraciones del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha declarado en su palabra algunas afirmaciones que nos tienen que llamar la atención precisamente por el tiempo en el que estamos viviendo. Recuerden que la palabra de Dios es bien clara cuando nos habla a nosotros de las señales del fin del mundo. Si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 24, aparecen las señales del fin del mundo. Mateo 24, versículo del 1 y siguientes hasta el versículo 51. Pero también vamos a encontrar las señales del fin del mundo en San Marcos capítulo 13, Lucas 21, etc. Los evangelios nos hablan del regreso de Jesús y de las señales que van a predecir el pronto regreso de Cristo. Pero hay una declaración del Señor Jesucristo que dice que vendrá como ladrón en la noche. Primero que todo, vamos a una declaración del apóstol Pablo en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuchen esto que tan interesante. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 nos dice: es muy importante que prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Una deslizada es una caída. Cuando el cristiano cae, quiere decir que apostata o se aparta del camino del Señor, entonces está en una condición muy grave. Y no vamos a predicar un tema para las personas que han apostatado en la fe, que se apartan del camino del Señor, o que a sabiendas no cumplen con lo que dice el Señor en su palabra, no son obedientes. A eso no nos vamos a referir. Nos vamos a referir a la declaración del Señor Jesucristo que dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Esa declaración como un ladrón en la noche es bien clara,
bien sencilla. ¿Por qué razón? Porque nos está mostrando a nosotros un hecho en el que nosotros estamos desapercibidos. Si un ladrón llega a su casa, usted no se va a dar cuenta en qué momento llegó. Tal vez después, al siguiente día, comienza usted a notar que faltan cosas en su casa, que alguien entró allí. Por esa declaración que hace el Señor Jesucristo, comparándola con su venida, nos da a entender en muchos pasajes que es muy posible que muchos en ese momento ni siquiera están preparados para el regreso de Jesús. Y por eso Él pone esta afirmación como ladrón en la noche, para que entendamos que casi igual va a ser la venida de Cristo. Leamos una vez más Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Miren el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que antes oyeron? Miren el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En estos 4 versículos el apóstol Pablo nos pone a nosotros en alerta. Las cosas que ustedes han escuchado, préstenles mucha atención para que ustedes no deslicen. Porque si la palabra que fue predicada por medio de ángeles fue firme, y los que cayeron en desobediencia recibieron justa retribución, en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No estamos hablando de un periodo de tiempo en el que la gente toda va a estar distraída. Nadie va a estar esperando el regreso de Jesús. Eso no va a suceder así. Más bien estamos hablando de un periodo de tiempo en el que la gente no hizo preparación. Recuerden que en Mateo 25 aparece la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes se prepararon y tenían aceite en sus lámparas, pero las imprudentes tenían sus lámparas vacías. Cuando vino el esposo a las bodas, la puerta se cerró y la escritura dice que las insensatas, las necias, se quedaron afuera. Esto es lo mismo que va a suceder. Por eso en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Estamos hablando de vírgenes, no estamos hablando de la ramera del Apocalipsis, ni estamos hablando de las hijas de la ramera, que son en su apostasía lo que las define como hijas de la ramera. Entonces, en ese pasaje, cuando está hablando de las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, las prudentes entraron con el esposo a las bodas porque estaban preparadas. Cuando Cristo habla que su venida será como ladrón en la noche, va a tomar por sorpresa a muchas personas, a nada más a los profesos cristianos, aquellos que hicieron una profesión de fe y que vivieron con todas las costumbres del mundo, porque eso tenemos que ponerlo claro sobre la mesa. ¿Hacia quién nos referimos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos habla la Escritura? ¿Y hacia dónde nosotros debemos de conducirnos? Miren lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 39. San Lucas capítulo 12, versículo 39. Así dice el Señor Jesucristo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué hora va a venir el Hijo del Hombre? A la hora que no pensáis, a la hora que no estás preparado. Entonces el Señor Jesucristo, hablando de esto, abrió la inquietud a los discípulos. Ellos comenzaron a hacerle la pregunta y en el versículo 41 ellos le dicen: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Recuerden que algunas de las declaraciones de Jesús
era solo a sus discípulos. Él les decía, yo les hablo a todos en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. A ustedes les hablo directamente las cosas, porque a ustedes se les revela los misterios del reino de Dios. En esta declaración que hace el Señor Jesucristo, que si el padre de familia supiera a qué horas vendría el ladrón, él estaría cuidando su casa y no la dejaría robar. Entonces dice en el siguiente versículo, en el 40, así ustedes estén apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperáis. Hay muchas especulaciones en el internet que la venida de Cristo es en el año 2031. No hay base bíblica para eso, ni en el espíritu de profecía, ni en la palabra de Dios. Y algunos de estos hermanos ponen esquemas con números, con fechas y con todo eso, y traen citas y las publican, citas afuera de contexto. A mí no me interesa lo que predique y digan otros. A mí me interesa lo que yo esté predicando, que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tenemos que fijarnos en un escrito, dice el Señor. Recuerden que Apocalipsis capítulo 20 dice que no podemos quitarle ni ponerle, porque Dios traerá sobre nosotros las plagas. Y no podemos especular, eso es presunción. El Señor Jesucristo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Y aquí vuelve y lo repite. Los discípulos se llenaron de una inquietud y le dijeron, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Yo estoy leyendo Lucas 12, 41. Ellos le dijeron, Señor, ¿esa parábola es para nosotros o es para todos? Ahora miren la respuesta del Señor. Él dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Versículo 45 dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá sobre los infieles. Ahí está la declaración bien clara, bien simple. Cuando los discípulos oyeron que Jesús estaba hablando del padre de familia, que si supiera a la hora que va a venir un ladrón, él se quedaría cuidando su casa. Pero Jesús les dice, así será la venida del Hijo del Hombre, vendrá la hora que ustedes no lo esperan. Después ellos le preguntan y le dicen, Maestro, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Y entonces Él les habla de la parábola del mayordomo infiel, del siervo infiel, de aquella persona que fue encargada de un trabajo y no lo hizo. Porque dice en el versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Eso es lo que está pasando ahora. Muchos ponen todas estas fechas, que Cristo viene en el 2031 y estamos en el 2018. Entonces estamos hablando de que faltan 13 años para la venida de Cristo. Eso es un absurdo. Porque la gente ahora se va a tranquilizar, todos van a ver fútbol, todos van a ver novelas, todos se van a ir al teatro, todo el mundo va a ir a los deportes, todo el mundo va a ir a las cosas que ofrece el mundo, porque ellos están entretenidos en las cosas del mundo. Entonces en el año 2030 ya ellos van a agarrar la soga y la van a recoger. Eso no es así. La venida de Cristo en la Biblia no tiene día ni hora. El Señor dice en muchos versículos en su palabra que el día y la hora nadie lo sabe, pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche nos demuestra evidentemente que va a llegar de sorpresa. Eso es lo que va a suceder. Hay iglesias, denominaciones y predicadores de otras denominaciones que dicen, ellos explican esa descripción de Jesús como ladrón en la noche. Ellos dicen que como ladrón en la noche, que ese es el rapto secreto. Eso es mentira. La Biblia no nos habla de ningún rapto secreto.
No hay ningún versículo en la Biblia que hable de manera literal y hable del rapto secreto. Eso no tiene base en la palabra de Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay una declaración en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y lo vamos a leer, porque dice, dice que estando ellos, habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esa declaración que está en Hechos capítulo 1, versículo 9 y versículos siguientes, no nos habla de ningún rapto secreto. Los ángeles que estaban al lado de los apóstoles, cuando vieron que Jesús ascendió al cielo, les dijeron: varones galileos, ¿qué es lo que ustedes están mirando al cielo? El mismo Jesús que ascendió así, como sus ojos los han visto, así mismo vendrá. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, hay otra declaración. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo verá la venida de Cristo. Y eso es bien interesante. En una ocasión, una señora testigo de Jehová en Colombia, cuando yo estaba bien joven, me dijo ella que si veían a Jesús en los Estados Unidos, no lo podían ver en Brasil, y que si lo veían en Colombia, no lo podían ver allá en Rusia. Eso es falso, eso es mentiras. La tierra tiene el astro rey, que es el sol, y tiene la luna. ¿Cuál ve la tierra entera, desde los Estados Unidos hasta Brasil? ¿No ven el mismo sol? ¿O es que están viendo dos diferentes soles? Cuando venga Cristo, así como la humanidad entera se levanta en la mañana y contempla el sol en el firmamento, así vamos a ver a Cristo en las nubes de los cielos. Pero estamos hablando de un punto que declara el Señor Jesús. Él dice en su declaración que Él vendrá como ladrón en la noche. Muy bien, vamos a leer entonces esta declaración de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa es la declaración que está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Muy bien. ¿Por qué tenemos que prestar tanta atención a este asunto de que la venida de Cristo viene como un ladrón? Porque es sorpresiva. Esa es la única explicación a la declaración de Jesús, que dice que viene como un ladrón en la noche. Es de sorpresa, es por sorpresa. Tal vez usted ha esperado la venida de Cristo, pero en ese momento usted se va a encontrar con una sorpresa tan grande que no pensaba que el Hijo del Hombre apareciera en ese momento, y en ese preciso momento fue en el que apareció. Por eso Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Nosotros hemos recibido un mensaje de la palabra de Dios. Dios permitió en su misericordia que una persona llegara a nuestras vidas, compartiera el evangelio a nosotros, y entonces el deber nuestro es vivir en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Cuando nos habla de los 10 mandamientos, el Señor quiere que obedezcamos los 10 mandamientos. No son 3, ni son 4, ni son 5, ni son los que les conviene a la gente. Son los 10 mandamientos. Dios quiere que vivamos en una vida de obediencia. Y una vida de desobediencia trae fracaso, trae pecado y trae destrucción. Ahí no nos quiere el Señor. Hay otra declaración aquí que vamos a leer. Lucas capítulo 12, versículo 41. San Lucas capítulo 12, versículo 41. Miren lo que nos dice. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?
ese mensaje era para todos, no es solamente para una persona, porque toda la tierra va a recibir la sorpresa de la venida del Hijo del Hombre. Por eso dice allá en el Apocalipsis, nación, tribu, pueblo y lengua, todas las naciones de la tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, toda esa gente estarán en pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de manera que no va a haber ninguna escapatoria. Ahora vamos a ver lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Recuerden que fue Pedro el que le dijo al Señor que si esto era para todos o era nada más para ellos. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibió este mensaje directamente del Señor Jesucristo cuando le estaba preguntando en Lucas 12:41, ¿esa parábola es para nosotros nomás o es para todos? Aquí él está presentando la misma declaración que presentó el Señor Jesucristo. Una venida como ladrón, su regreso a la tierra como ladrón en la noche, sin una advertencia, porque el ladrón no te va a decir a ti, yo lo voy a ir a robar a su casa, esté listo esta noche, que esta noche voy a robarlo. Eso es inconsecuente, eso es absurdo, eso no va a suceder así. Entonces la palabra de Dios vuelve y nos dice aquí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí hay una declaración que dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Toda esta semana hemos tenido fuertes tempestades en esta área, tempestades tan grandes que han arrancado árboles, han derribado árboles, pero afuera se siente el ímpetu de la tempestad. Así declara el apóstol Pedro que será el momento cuando Cristo venga. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo. No sabemos cómo será el ruido, cómo impactará el ruido de las nubes del cielo, de esa manera como él las describe. Pero el apóstol Pedro nos hace una advertencia en el versículo siguiente y nos dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero miren el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí está la promesa, está la advertencia que Cristo viene como un ladrón en la noche, que los cielos se arderán y todos los elementos ardiendo serán deshechos, las mansiones, las casas de los ricos, de los potentados, el dinero que tienen en el banco, todas las joyas, todo el oro y todos esos metales, todo eso se derretirá. Porque dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12, los elementos ardiendo serán deshechos. Pero dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza suya, esa debe de ser la esperanza mía también. El versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, un grupo de cristianos encerrados en una casa, viendo el fútbol, viendo la televisión, todo el mundo gritando. Yo les hago una pregunta, ¿qué sucedería en ese instante si aparece Cristo en las nubes de los cielos? ¿Qué va a pasar con esa gente que son amadores del mundo? Por eso dice aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es una amonestación. Entonces toda esta gente se reúnen
a hacer un asado, a hacer una comida, a ver el partido de fútbol, a ilusionarse con cosas que no valen la pena. Les voy a decir por qué. Todo lo que nos ofrece el mundo es pasajero. Satanás ha inventado el fútbol, las películas, la música mundana, toda esa basura, para tener bajo la cadena de Satanás, bajo la cadena del pecado, a las multitudes. Por esa razón dice Cristo que muchos van por la puerta ancha y pocos encuentran la puerta angosta y van por ahí. Entonces nos habla ya en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en esa persona. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, el mundo se murió para nosotros. Es duro tal vez para algunos, que esa era la costumbre de ellos toda una vida, el baile, la música, el cigarrillo, el alcohol y todo eso. Pero una vez que usted entregó su vida a Cristo, toda la basura del mundo murió en ese momento. Y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. Esta escritura es bien interesante, porque también nos declara algo importante. 1 de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Lo dice allá en el Evangelio de Lucas, lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2, y ahora vuelve y aparece aquí en 1 de Tesalonicenses el apóstol Pablo capítulo 5 versículo 2. Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, si usted y yo sabemos que el Señor va a venir así de repente, como un ladrón en la noche, entonces usted tiene que prepararse, yo tengo que prepararme, porque eso decía Hebreos capítulo 2 versículo 1. Sabiendo estas cosas, procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios en una vida de obediencia. Pero ¿qué es lo que quieren hacer muchos? Gritan detrás de todos los políticos, apoyan las campañas políticas, están metidos en revueltas, en manifestaciones. Hermanos, hace casi 5 años, en el municipio de Motocintla, en Chiapas, la comunidad se volcó y quemaron la municipalidad. ¿Por qué quemaron la municipalidad? Porque habían creyentes adventistas metidos en la política, manifestándose en las calles, metidos en la revoltura, en la manifestación. Y esas personas quemaron la municipalidad, quemaron la biblioteca y le prendieron fuego a la estación de policía. El cristiano no tiene que estar envuelto en eso, ni menos en la política. Que gane el que quiera ganar. El Señor pone reyes y quita reyes, dice el libro de Daniel capítulo 2. Entonces no debemos de preocuparnos por eso. Los líderes del gobierno que hay en el mundo van a estar hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste. Y los que están ahí estarán por la voluntad del Señor. Ahora miren lo que nos dice el versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya va 2 veces que declara lo mismo. No estamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir que no estamos en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón? No estamos en tinieblas porque usted recibió la luz del Evangelio. Y usted tiene que vivir de acuerdo a esa luz. Hay personas que dicen, bueno, a mí no me interesa lo que haga otro. Le tiene que interesar. Porque si usted no reprende el pecado en otros, Dios lo va a culpar a usted del pecado de esas personas. Por eso Isaías 58:1 dice, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. El deber de los hijos de Dios es reprender el pecado sin ningún temor y avanzar adelante. Porque esa es la orden del Señor. ¿Estamos o no estamos? ¿Vamos a vivir en obediencia o vamos a mezclarnos con el mundo y el montón para seguir lo que ellos hacen? No, Señor. Vamos a entender esto que dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche para poder escapar. Por eso dice 1 de Tesalonicenses 5:4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué sucedía con las vírgenes?
todas se acostaron a dormir. Y entonces vino un tiempo de espera, de demora del esposo por esa misma razón. Si las vírgenes hubieran permanecido despiertas, haciendo su labor, cumpliendo con su trabajo, tal vez no hubiera habido demora del esposo, hubiera llegado en el tiempo preciso, pero eso no sucedió así. Ahora miren lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Así nos dice el Señor en su palabra. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta declaración es importante, pero veo que es más importante que los otros versículos que acabamos de leer allí. Porque ahora nos dice que Él viene como ladrón, que guardemos nuestras ropas. No se refiere a esta ropa que nosotros usamos regularmente, todos los días. Tal vez las damas se visten de una manera, los caballeros de otra manera, pero a esto no se refiere el Señor. Cuando el Señor dice, guarda sus ropas, entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que la justicia de Cristo es nuestro vestido para entrar al cielo. Todos los días tenemos que comenzar a edificar un carácter semejante al de Cristo para poder tener esas vestiduras. Vamos a verlo en la palabra de Dios aquí en Gálatas, capítulo 3 y versículo 27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una vez que usted se bautizó, usted recibió una vestidura especial. Es la vestidura de Cristo. Usted es una nueva criatura, una nueva persona. Su deber es vivir en una novedad de vida nueva. Su deber es darle muerte a todas las cosas del mundo. Lo que usted comía, la carne de cerdo, la tocineta, toda esa basura que la gente come, la Coca-Cola, todas esas bebidas carbonatadas, porque afectan nuestra salud y nuestro cuerpo. Por eso hay tanta gente allá quejándose de la diabetes, del colesterol, de muchas enfermedades que están destruyendo la vida de miles de personas. Entonces, cuando usted entregó su vida a Cristo, ahí dice: todos los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. La justicia de Cristo es la que me cubre, no estos trapos, porque en Isaías dice que mi justicia es como un trapo de inmundicia. Ahora miren lo que nos dice aquí, en esta declaración. Es bien importante lo que nos dice. Mateo capítulo 22. En el cielo, vamos a ver que la invitación para el cielo, a las bodas, necesitamos un vestido para entrar. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Mateo capítulo 22 nos habla de la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es Dios el Padre que hace fiesta de bodas a Jesucristo su Hijo. Vamos a leer en el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En estos cuantos versículos de Mateo capítulo 22, versículo del 11 y siguientes, nos damos cuenta que para entrar a la boda del reino de los cielos, que para entrar a esa gran fiesta que se va a hacer, la boda del, necesitamos ese vestido especial, que es la justicia de Cristo. Por eso Gálatas 3:27 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué sucede entonces con estas personas que una vez que han sido bautizados caen, se apartan del camino, apostatan, niegan su fe, se vuelven a los bares, se vuelven prostitutos, o se vuelven fornicarios, o se vuelven adúlteros, o etcétera, lo que sea? Esas personas mancharon el vestido, lo ajaron, lo rompieron, le hicieron agujeros y tienen harapos encima. Así era como venía el hijo pródigo. Recuerden que en Lucas capítulo 15 nos dice que el hijo pródigo, cuando llegó a la casa, solamente traía harapos encima, estaba hilachiento.
Estaba todo hecho pedazos su ropa. Cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia y dijo: hagamos fiesta, traigan el mejor vestido y vístanlo, porque ese mi hijo muerto era, ha sido revivido y es hallado. Así declaró el padre. ¿Qué fue lo primero que hizo el padre? Lo mandó a vestir. Esa es la justicia de Cristo. La palabra de Dios en el libro de Romanos y en el libro de Corintios, primera y segunda de Corintios, nos habla de la justicia que es por la fe. Nos habla de la justificación por la fe en el libro de Romanos. Ese no es el tema en esta noche, porque el tema en esta noche es: Cristo vendrá como ladrón y nos va a tomar por sorpresa. Entonces nosotros tenemos que entender que si Apocalipsis 16:15 dice: vendré pronto a ti como ladrón, cuida tus ropas para que no andes desnudo. Entonces es una advertencia más que hay en el último libro de la revelación del Apocalipsis, y es mi deber como cristiano cuidar mis vestiduras, cuidarme del mundo, de las cosas que el mundo ofrece, cuidarme de la idolatría del mundo, cuidarme de las diversiones del mundo, porque esa es la única manera de alcanzar la santidad. En el libro de Hebreos dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Otra declaración interesante dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, y usted dice: ¿cómo es eso ahora? Bueno, cuando usted entregó su vida a Cristo, el viejo hombre tiene que morir. Tiene que vivir una nueva persona. El viejo Mauricio se tiene que morir con sus defectos de carácter, con sus inclinaciones, con sus mentiras y con sus cosas. Se tiene que morir y tiene que vivir una nueva persona que comience a copiar el modelo que es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. En el libro de Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él tenemos que observar. Él es nuestro ejemplo. Sus pasos son los que tenemos que seguir. En esta tierra no hay un modelo a seguir que no sea Cristo Jesús. Muy bien, en Marcos 13, 32, tiene la misma amonestación. San Marcos capítulo 13, versículo 32, tiene esta misma amonestación. Dice así: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es bien interesante esta otra declaración. Entonces, por todo el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aparece esta declaración del Señor Jesucristo. Ustedes no saben el día y la hora. Ustedes no saben el momento en que va a regresar el Hijo del Hombre. A la hora que no pensáis, es a la hora que va a regresar el Hijo del Hombre a la tierra. Con todas estas amonestaciones, nosotros tenemos que analizar nuestra vida, hacer un examen de conciencia y decir: bueno, si el Señor Jesucristo va a venir de repente como un ladrón, mi deber es prepararme y estar preparado. Número uno, yo no sé el día que yo me voy a morir. Y número dos, yo no sé el día que Cristo vaya a aparecer. Entonces, número tres, mi deber es estar preparado. Por eso dice el apóstol Pedro que viendo que el Señor viene como un ladrón en la noche, nuestro deber es estar despiertos, velando, orando, preparándonos para el regreso de Jesús. Voy a leer esta amonestación en este libro, El conflicto de los siglos. Y aquí hay una declaración en la página 421. Miren lo que nos dice. Página 421 dice así. Dice: velad pues, dice el Señor, y añade: bienaventurado aquel siervo, cuando venga su Señor, viniere lo hallaré haciendo así. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué horas que vendré a ti. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Yo creo, hermanos y amigos, que no hay que darle vueltas a esto. Va a haber un grupo de personas que no están esperando al Señor Jesús, y ahí nos va a describir quiénes son esas personas, y entonces nosotros no podemos entrar en el montón. Si somos un remanente, somos un pequeño grupo, entonces nuestro deber es prepararnos. Miren lo que dice. Dice, San Pablo habla
de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 5. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la próxima venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a estas declaraciones. Lamentablemente eso es lo que pasa hoy en día. Si se ponen a declarar con fechas que Cristo viene en el 2031, cosas que no tienen base en la palabra de Dios, y Satanás es muy sutil. Hay gente que es especial, que tienen propiedad de palabra para convencer a la gente. Hay un montón de gente engañada. Recuerden que anteriormente se pusieron fechas que en el año 2000 venía Cristo. Después el 12 de diciembre del 2012 no vino Cristo. Y ahora están declarando que es en el año 2031, que ahí va a venir Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a leer una declaración más, página 545. Página 545 del conflicto de los siglos. Y dice así: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si no velares, vendré como ladrón a ti, y no sabrás a qué horas. Miren lo que dice, porque aquí ya nos va a hablar del fin del tiempo de gracia. Por eso hablábamos de nuestra vestidura, que es la justicia de Cristo. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Miren ese punto que es tan importante. Dice que el tiempo de gracia va a terminar antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Hay un montón de gente hablando, especulando que ya se terminó el tiempo de gracia. Entonces yo no sé qué va a pasar con los jugadores de fútbol y con los que andan gritando gol, porque esa gente van a quedar afuera de la gracia de Dios. Entonces, miren lo que nos dice aquí: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Hermano, entonces vamos a prestarle particular atención a estas cosas. Jesucristo dijo, como ladrón en la noche. Bueno, esa es una palabra, una declaración tan simple y tan sencilla, pero en la palabra de Dios tiene mucho peso, mucho valor, porque es una verdad a la que le tenemos que prestar atención. Y por esa razón el tema del miércoles nos hablaba de la mujer de Lot. Se perdió en el borde de la salida de la ciudad. Ella tomó la decisión de regresarse. Así van a ser muchos. Muchos van a echar pie atrás y se van a perder. Mi deseo y mi oración, apreciado hermano y amigo que ha escuchado la palabra del Señor en esta noche, vamos a prestarle atención a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta noche. Si Cristo viene como ladrón en la noche, vamos a prepararnos, que no nos tomen por sorpresa. Vamos a hacer vidas consagradas de nuestras vidas. Vamos a compartir el evangelio con otros. Los medios de comunicación se pueden convertir en una bendición, en una fuente de bendición, porque usted puede compartir estas verdades con amigos y familiares. Compártalas. El día que usted se vaya al descanso, no se va a ir usted con el pesar y el remordimiento que no les habló estas verdades. Vamos a hacer lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a prestar atención a estos consejos. Obedezcámoslos, vivamos en una vida de obediencia. Y cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos, tengo la plena seguridad y la certeza que moraremos con Él por la eternidad. Un feliz sábado, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tuya es la vida, la misericordia, Señor.
Tuyo es el poder, la honra y la gloria. Bendícenos en esta noche. Bendice a tus hijos que escucharon tu palabra. Alcáncelos con tu misericordia. A nosotros también, Señor. Cúbranos con tu manto de justicia, Padre. Que nada ni nadie nos aparte del camino en estos últimos momentos, que son los últimos de la historia de la tierra. Que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Que nuestro amor sea hacia ti, hacia tu palabra, mandamientos en una vida de obediencia. Gracias por tu santo día de reposo y tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.